Bueno, les voy a contar cómo fue mi despertar, que comienza en el año 2012 a partir de una lectura de registros akáshicos. Pero antes de contarles cómo fue del 2012 en adelante, les voy a contar que cuando era chica, que tenía más o menos 4 o 5 años, desde ahí empecé a sentir una conexión con un ser muy angelical, porque sentía que era una presencia angelical, amorosa, que me guiaba y que me acompañaba, y esa conexión la mantuve siempre, desde que tenía más o menos 4 o 5 años hasta el día de hoy. Mantengo esa conexión con esa presencia sutil, angelical, que me acompaña y que me guía continuamente. Bueno, cuando era chica también lo que me pasaba era que tenía mucha conexión con la naturaleza. Conectaba con los elementales, que hasta el día de hoy tengo conexión con los elementales de la naturaleza. Hace unos años pedí una señal y siempre estoy pidiendo señales para saber si me están escuchando, si me están guiando. Y bueno, lo tengo filmado en un video que aparece una flor muy linda volando en el momento que pido la señal para saber si me estaban escuchando. Y bueno, justo estaba con el celular y lo filmé y bueno, quedó filmado y lo subí a YouTube. Eh, es para confirmarme que realmente me están guiando y me están escuchando. He recibido muchísimas señales de otros planos de conciencia. Después del 2012 me empezaron a pasar cosas muy fuertes de señales. Y otra cosa que me pasaba también cuando era chica, volviendo al tema de cuando era chica, que cuando iba a la escuela era toda una lucha con mi madre porque no quería ir a la escuela. Era algo que súper rebelde con la escuela, también con el liceo, una rebeldía, y mi madre súper estructurada. Imagínense que no quisiera ir a la escuela. Si bien fui a la escuela y fui buena alumna y también fui al liceo, pero era toda una lucha porque claro, después entendí que mis ataques de pánico y todo eso que sentía internamente era porque bueno, tenía que despertar y mi camino era este, y acompañar a otras personas en los procesos de despertar, de desarrollo personal, que es a lo que me dedico y que después comprendí y entendí que era este mi camino. Y, y bueno, era todo así. Cuando era chica era, eh, según mi madre, una niña muy caprichosa, muy rebelde y, y bueno, y que no se adaptaba mucho. Bueno, no me adaptaba hasta el día de hoy. Es como que hay cosas que no, como que no me adapto a mucha cosa. Lo que tenga que ver con muchas estructuras, no me adapto. Entonces siempre era como la rara, la loca. Cuando era chica me gustaba estar mucho conmigo misma. Entonces, claro, también de chica y adolescente, querer estar conmigo misma y buscar mis ratos de estar en paz interna y en conexión con la naturaleza, para muchas personas es algo como muy raro. Hay muchas personas que somos así, pero bueno, para las que no, es como raro. Y bueno, y así fue mi adolescencia muy rebelde. Y me acuerdo que cuando era adolescente, esos ataques de pánico que fue impresionante. Y era toda esa lucha, ¿no?, interna con lo que uno vino a hacer a este mundo, y que bueno, a veces no nos entienden. Y agradezco tener a mis dos padres despiertos en este camino espiritual. Ellos despertaron antes que yo, antes del 2012, y tenerlos despiertos, la verdad que es una bendición, por lo menos para mí. Bueno, después,
voy a contarles del 2012 entonces. Del 2012 en adelante lo que pasa es que, bueno, a partir de la lectura de registros fue que se abrió todo este mundo espiritual que, bueno, siempre estuvo ahí conmigo, pero que de ahí se abrió este mundo. Me acuerdo que años antes que me hiciera la lectura, siempre estaba eso, que quería hacerme una lectura de registros akáshicos y creía en vidas pasadas. Yo decía, pero tiene que haber algo más, no puede ser esto, tiene que haber vidas pasadas. Entonces, eso siempre estuvo en mi mente, hasta que en el 2012 me hago esta lectura de registros y ahí se empezó a abrir el mundo espiritual, porque bueno, la lectura fue un antes y un después, que incluso la que me hizo la lectura, que hoy somos muy buenas amigas, quedó sorprendida porque la lectura era todo, que yo era una conciencia estrella y era todo muy esotérico que hasta ella quedó sorprendida con todo lo que decía la lectura, porque era súper, súper esotérico. Y decía también que había venido a ser feliz, a encontrar mi libertad, y que cuando conectara con mi centro y encontrara esa felicidad, iba a acompañar a otros a que otros también pudieran ser felices, encontrar la felicidad y encontrar ese camino de libertad. Fue algo totalmente que me impactó, porque nunca me imaginé eso en la lectura. Y bueno, después decía un montón de cosas, pero lo más increíble fue eso de la estrella y bueno, de todo lo que contaba de otros mundos. Una cosa tan increíble, tan impresionante la lectura. Y me acuerdo que después que llego a mi casa, después de esa lectura, y en ese entonces vivía con mis padres, y lo que siento es, siento ganas de meditar. Nunca había meditado, pero sentí ganas de meditar. Entonces me puse una meditación, busqué una en YouTube y me puse a meditar. Y en esa meditación lo que pasa es que veo una cadena de ADN color violeta. No tenía ni idea. Y le pregunté a mi madre qué era esa cadena de ADN color violeta. Mi madre me explicó qué era la transmutación. Bueno, me explicó un montón de cosas que la verdad no tenía ni idea. Después, me acuerdo, hice otra meditación y vi una mariposa de luz dorada, hermosa, que tampoco yo no tenía ni la menor idea de la transformación, de la luz, todo esto no tenía ni la menor idea. Bueno, me acuerdo que fui y le pregunté a mi madre todo lo que había visto. Bueno, mi madre se quedaba totalmente impresionada con las cosas que le iba contando. Después otra cosa que me pasó fue encontrarme con el doble cuántico. Se habla del doble cuántico y en ese entonces tampoco tenía idea del doble y del cuántico. Bueno, me encuentro con mi doble cuántico y fue algo también muy sorprendente. No tenía ni la menor idea, ni del doble, ni de todo eso que se habla, no tenía ni idea. Y bueno, me encontré conmigo misma en otro plano. Después en otra meditación, bueno, empecé con eso de querer meditar. Y en otra meditación me acuerdo de que me encontré atravesando dimensiones y me encontré con una luz muy brillante y hablaba con esa luz y bueno, una cosa tan impresionante para mí que bueno, eso cada vez me conectaba más con seguir, seguir en todo este camino espiritual. Y
Y bueno, me acuerdo que, bueno, fui meditando y hablando con mi madre, que era la que estaba en este camino, y contándole lo que iba experimentando en cada meditación. Después un día mi mamá la encuentro que estaba escuchando a Claudia González de Vicenzo en YouTube y bueno, resoné con Claudia, me gustó que hablaba de que iba a capacitar a personas para la conexión, ella hablaba de la conexión con el ser y sentí como que me resonó lo que hablaba Claudia y me resonó hacer esa capacitación. Y cuando hice la capacitación pasaron cosas preciosas y me acuerdo que después de la capacitación lo que me pasó fue que el canal, nosotros somos canales de energía y el canal se me abrió mucho más y la conexión con mi ser fue mucho más fuerte y me encontré canalizando. Empecé a canalizar, empecé a escribir la escritura automática. Tengo un librito que en algún momento lo voy a editar que se llama Despertando Conciencia, que fue un libro canalizado y que ahí habían ejercicios prácticos que bueno, yo empecé a hacerlos y me empezaron a resultar en este camino, me hacían muy bien. Y en algún momento lo voy a editar a ese libro porque la verdad que es una herramienta muy buena. Y, y también otra cosa que me pasó en ese proceso de despertar fue que un día estaba acomodando la mesa de luz de mi cuarto y me encuentro con un papel que había escrito yo en un momento de esa rebeldía que les digo de adolescente y decía que creábamos nuestra propia realidad, que éramos creadores de realidad y bueno, y eso en ese momento no entendía qué era. Después empecé a, a entender que bueno, que sí, que creábamos nuestra propia realidad. Ese papel lo había escrito yo en un momento de muchísima conexión, y fue también como una señal más de que siguiera avanzando en todo esto. Otra vez lo que me sucedió fue que me encontré con una pluma en la casa de mis padres, no había nadie, estaba todo cerrado y estaba yo sola, en ese momento también vivía en la casa de mis padres y aparece esa pluma en el medio del pasillo de la casa de mis padres. Era imposible que esa pluma apareciera porque no había nadie. Y bueno, me acuerdo que ese día entré a Facebook y en ese día entré al inicio y ahí me encuentro con que, bueno, decía que los ángeles te envían plumas, te envían mensajes a través de plumas y bueno, y ahí fue otra señal de que, bueno, eso era una señal porque era imposible que apareciera esa pluma ahí. Y bueno, y así una y miles de señales me han ido pasando a lo largo de estos años, desde el 2012 en adelante, muchísimas señales y, y la verdad que ha sido un camino que es totalmente maravilloso y sin retorno porque una vez que uno despierta se abre una puerta que es maravillosa, un mundo hermoso y perdón y bueno, y ahí desde 2012 hasta acá ha sido hermoso todo lo que he vivido. Me acuerdo que bueno, que cuando fui a lo de Claudia González de Vicenzo a hacer esa capacitación, me dijo que dice, si sos limpiadora, viniste a limpiar, y tal cual. Y soy limpiadora, me doy cuenta de que soy, de que limpio, estoy continuamente
limpiando porque me limpio internamente y además acompaño a otros a limpiarse, a vaciarse de todo lo que internamente ya no nos sirve. Y también, sí, es tal cual lo que Claudia me había dicho esa vez. Y bueno, el año pasado, en el 2019, también lo que me pasó fue que quería hacer un curso de numerología. Lo de Claudia fue en el 2015 que hice la capacitación con Claudia González de Vicenzo. Y ahora en el 2019 había hecho numerología evolutiva con Pilar Fernández, que vino al Uruguay el año pasado. Y para mí los números son algo que a mí me llaman poderosamente los números, a mí los números me hablan y hacía mucho tiempo que quería estudiar numerología y cuando mi mamá me avisó que venía Pilar, no la conocía, pero lo que hice fue poner una conferencia de ella en YouTube para ver quién era Pilar. Y bueno, escuché creo que 3-4 minutos, resoné porque yo soy así, resueno enseguida con una persona o no resueno y enseguidita resoné con Pilar, es divina Pilar. Y bueno, ese curso de numerología me aclaró muchísimas cosas de mi vida, me terminó de cerrar muchas cosas. Los números para mí son una herramienta fundamental también, que lo uso mucho en las sesiones. Soy muy intuitiva y cuando fui al curso de Pilar me acuerdo que cada uno tenía que sentarse en diferentes, cada uno tenía que elegir una silla para sentarse y había un número que, bueno, estaba dado vuelta el número y cuando, bueno, me siento en la silla y doy vuelta el número que me había tocado era el 11. El 11 es el maestro intuitivo y soy intuitiva. Ahí ya empezamos el curso divinamente porque para mí el 11 es mágico también, igual que el 8. El 8 para mí también me da mucho, me da mucho dato de lo que me está pasando, el número 8. Y en ese curso el 8 también me aclaró muchas cosas de mi vida. Y bueno, a ver qué más sucedió en el curso. En el curso me acuerdo que en un momento llegué a ver el pizarrón verde, era blanco, y lo empecé a ver verde y le di un verde muy clarito. Y me acuerdo que le dije, Pilar, no sé qué me pasa, pero estoy viendo el pizarrón, que ¿es blanco o es verde? Porque yo no sé qué está pasando. Dice, ¿lo ves verde? El verde es la sanación, porque está ocurriendo mucha sanación acá adentro, me dice. Y veía, me acuerdo, verde el pizarrón, nunca me había pasado eso, porque lo miraba y no puede ser, lo miraba y no puede ser, y sí. Ocurrieron muchas cosas muy mágicas y muy lindas en ese curso. Y bueno, creo que acá les conté un montón de cosas de mi vida. Quizás en otro video también les sigo contando, pero bueno, hasta acá este video. Y bueno, a seguir despertando porque siempre estamos despertando. Despertar es un darse cuenta, un evolucionar, un crecer, y eso es un camino que es siempre estamos creciendo, siempre estamos evolucionando. Les mando un beso enorme. Chau, chau.